Ya les contaremos de esto. Sigue Juan Gal. Es un investigador de mercado y educador en el tema de criptomonedas. Ha escrito en inglés para publicaciones como Bitcoin Magazine y Cointelegraph, entre otros. Más de 300 piezas de contenido sobre el tema desde el 2003. Entonces, démosle una bienvenida a Juan. Juan, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Permiso. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mientras cuadran eso, podemos hablar un poquito. Como él dijo, pues yo llevo en la industria de Bitcoin y cripto más o menos 10 años. Empecé cuando era muy joven. Fui libertario a los 18 años. Encontré un filósofo libertario en el internet y me volví libertario apenas salí del colegio. Entonces llevo en este mundo pues prácticamente toda mi vida, toda mi carrera. Siento que soy como nativo al mundo libertario, a la política y digamos a la mentalidad libertaria. Y pues bueno, vengo a contarles un poquito de un nicho en particular que es el mundo de Bitcoin y cripto, que tiene también fundamentos libertarios muy profundos. En realidad es el fruto del pensamiento libertario aplicado con la tecnología. ¿Sí? Entonces, pues antes de empezar, me da curiosidad, ¿quiénes han escuchado aquí de Bitcoin? Muy bien, casi todos. Muy bien. ¿Quiénes aquí tienen Bitcoin o cripto? Muy bien, ok, ya, Satoshis, ajá, ¿quiénes? Esas palabras mayores en Bitcoin estos días. Muy bien. ¿Quién siente que está como, tiene una competencia o están bien educados en el tema de qué es Bitcoin y cómo funciona, tal vez diferencias con otras criptomonedas? Ok, muy bien. Estamos hablando como de 10% de la gente está como bien educada, ya tiene cripto, la mayoría han escuchado de Bitcoin. Muy bien. Entonces, Bitcoin y los libertarios. No. Eso. Entonces, bueno, muy bien. Llevo haciendo periodismo 10 años, he entrevistado mucha gente en la industria de Bitcoin. Participé en una comunidad anarquista en Acapulco, narcocapitalista, a base de la cual terminaron haciendo un documental en HBO llamado Los Anarquistas. Si les da curiosidad, es muy bueno, es como 6 capítulos de 1 hora cada uno, muy entretenido, muy interesante intelectualmente, y como mostrando ese contraste entre la ideología y la realidad, ¿sí? Muy bueno. Entonces, tenemos, digamos, algunos de los padres del mundo libertario. Obviamente hay muchos más que faltan acá, ¿sí? Pero usándolos a ellos voy a hablar un poquito de las ideas que llevan a Bitcoin para que entiendan que Bitcoin fue creado para los libertarios, ¿sí? Es una tecnología que tiene los principios libertarios integrados en su ADN y es, digamos, una oportunidad que siento que muchos libertarios en realidad han perdido o han dejado pasar por no entender, digamos, eso, que es un fruto libertario. Es algunos comentarios. Friedrich Hayek en el 84 dice que no creo que alguna vez volvamos a tener un buen dinero antes de que podamos quitarle este tema de las manos al gobierno. Es decir, no podemos quitárselo violentamente de las manos al gobierno, por obvias razones, pero todo lo que podemos hacer es, de alguna manera astuta e indirecta, introducir algo que ellos no puedan detener. ¿Sí? Entonces, la idea de introducir un dinero que sea resistente a la captura gubernamental. ¿Sí? Una idea muy libertaria. Milton Friedman dice, lo que falta, pero que pronto se desarrollará, esto es el 99, es un e-cash, un dinero digital que sea confiable, un método mediante el cual el internet pueda transferir fondos de A a B sin que A conozca a B, sin que B conozca a A. De la misma manera que hoy puedo tomar $20 y entregárselos a alguien y no tengo que saber quiénes soy, quién son, no tienen que estar registrados y podrá recibirlos sin saber quién en realidad te está dando ese dinero. Entonces, un dinero efectivo digital, algo que creo que en Colombia es un poco difícil casi de imaginar, porque tú aquí compras una bolsa de leche y te piden la cédula.
¿cierto? Entonces, eso es un dinero privado que no requiere permiso gubernamental, es una idea muy libertaria. Ludwig von Mises, el estándar de oro, esto es en el 1912, en la teoría de dinero y crédito, el estándar oro hace que la determinación del poder adquisitivo de la unidad monetaria sea independiente de las medidas de los gobiernos y los partidos políticos, que el dinero y su valor sean independientes del criterio político. Le quita de las manos de los zares económicos el poder de inflar los precios y los salarios de sus súbditos. Entonces el dinero sano, el oro, como un dinero escaso, como una herramienta para liberar al pueblo de la inflación monetaria, ¿cierto? Una idea muy libertaria. Ayn Rand dice, ella tiene varios quotes muy buenos. Esta es, la civilización es el progreso hacia una sociedad de privacidad. La existencia del salvaje es completamente pública, regida por las leyes de su tribu. La civilización es el proceso de liberar al hombre de los hombres. Y aquí lo que es interesante en el tema, pues el contexto de Bitcoin, es que Bitcoin es una tecnología que te da derechos de propiedad que no requieren un Estado, en cierta forma. Tú puedes activar y utilizar tu dinero y protegerlo y esconderlo y moverlo y transferirlo sin una infraestructura política y un Estado de derechos de propiedad. Entonces, bueno, aquí hay otra que es buena. El dinero es el barómetro de la virtud en la sociedad. Cuando ves que el comercio se realiza no por consentimiento, sino por compulsión, cuando ves que para producir necesitas obtener permiso de hombres que no producen nada, cuando ves que el dinero fluye hacia aquellos que negocian, no en bienes, sino en favores, cuando ves que los hombres se enriquecen más por el soborno y la influencia que por el trabajo, y sus leyes no te protegen contra ellos, sino que los protegen a ellos contra ti, sabrás que tu sociedad está condenada. La historia de ella es muy interesante, de Ayn Rand, porque ella escapa a la Unión Soviética cuando es joven, tenía como 17 años, y ella ve la decadencia de su país a través del comunismo, ¿sí? Y pues obviamente tiene una experiencia muy personal con eso, obviamente escribe muchos libros sobre el tema y tiene una influencia muy importante en el mundo libertario, con todo de que ella no se consideraba una narcocapitalista, se consideraba tal vez como yo creo que hoy la pensaríamos como una libertaria de derecha, algo por el estilo, ¿cierto? Pero ha tenido una influencia muy profunda en el mundo libertario y en Bitcoin, en la criptomoneda. Vamos a hablar de eso un poquito. Obviamente en el Galt's Gulch, que es un concepto dentro del libro más popular de Ayn Rand, que es Atlas Shrugged, John Galt, que es como un personaje el cual mi nombre artístico está basado, ¿no? Le regalaba una vara de oro a cada industrialista, ¿sí? Cuando los invitaba a que se salieran de esta sociedad socialista, de este juego de ladrones políticos, por decirlo así, o de comunistas o socialistas, ¿cierto? Y les decía, toma esta vara de oro y vente a construir en la sociedad paralela, ¿cierto? Entonces, otra idea muy libertaria. Una de las cosas de las cuales habla este libro, que habla del tema del uso de la tecnología como una herramienta de defensa política y defensa de derechos de propiedad, pero lo hace con ciencia ficción. El Gulch de Galt tenía era como un espacio dentro de montañas y tenía una barrera de camuflaje que hacía que si, digamos, entraba un avión, en cierto momento en la historia entra un avión y se le quema el motor y les toca aterrizar como en emergencia. Entonces era como un escudo electromagnético con física de ficción, ¿cierto? De mentiras. ¿Qué pasa? Tenemos tales tecnologías. Lo que pasa es que utiliza la física de una forma un poquito diferente. Esa tecnología es la criptografía, ¿sí? Entonces Nick Szabo es uno de los padres de la criptoeconomía. Él se inventa el concepto de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes es una forma de codificar contratos entre individuos con tecnología criptográfica para que pueda ser ejecutada
en un sistema paralelo independiente, digamos que un proceso legal, pero que sea, digamos que pueda cooperar o esté aliado a los principios legales, ¿cierto? Que es un contrato entre dos personas, etc. Y Nick Szabo, en una presentación en DevCon 1, que es una conferencia de Ethereum, la primera que hicieron en Europa, habla precisamente sobre esto y precisamente sobre la influencia que tiene, digamos que todas estas ideas libertarias en la creación de Bitcoin como un dinero criptográfico que te permite hacer negocios, participar en el mercado, sin importar, digamos que en cierta indiferencia al poder político y sus opiniones, aunque pues obviamente es mucho mejor estar en cooperación con el órgano político, pero te permite tener esa independencia, esa soberanía individual, que es algo pues muy libertario, ¿cierto? Los contratos inteligentes, pues ya les hablé un poquito. Otros principios que tiene, digamos que criptomonedas tienen o tratan de tener una identidad pseudónima, te permiten firmar contratos pseudónimos y hacer transacciones incensurables o muy difíciles de censurar y te dan derechos de propiedad independientes. Esto es parte como de los fundamentos de Bitcoin y viene de los cypherpunks que están en los 90, que crean mucha de la criptografía y tecnología que utilizamos hoy en día para defender la privacidad en el Internet y proteger los datos en el Internet, ¿sí? Entonces, todos ellos eran libertarios en cierta forma, ¿sí? Y de ellos nace esta tecnología. Algo muy interesante de la criptografía es que es bastante poderosa, es el poder de los números grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay suficientes balas o bombas en el mundo para sacar un secreto criptográfico, a menos de que te lo den, o bueno, si logras hackear el computador, ¿sí? Pero tú tienes una clave en tu mente, ¿cierto? Cifrada con un algoritmo criptográfico suficientemente bueno que lleve como a una dirección pública la cual tenga Bitcoin. Por ejemplo, el millón de Bitcoins que tiene en teoría Satoshi, que minó en la primera época de Bitcoin, que nunca los utilizó, nunca los movió. No hay suficientes armas en el mundo para encontrar esas llaves privadas, ¿sí? Si Satoshi las destruyó, no hay forma de conseguirlas y no hay forma de desbloquear ese dinero. Si una persona tiene, digamos que el poder de voluntad para rechazar, digamos, no dar su clave, no hay suficientes armas que puedan desbloquear ese dinero. La criptografía es un multiplicador de poder en cierta forma, pero es defensiva, es fundamentalmente defensiva. Tú no puedes atacar a alguien con criptografía, no fácilmente por lo menos. Digamos que hay formas creativas, ¿no? Te meten un virus al computador, te encriptan los datos y te sobornan por el dinero, ¿sí? Pero puedes utilizar la criptografía para defender tu dato también y tener backups robustos, etc. Entonces, pues, esa es como la realidad y la naturaleza de la criptografía, es muy importante y creo que una herramienta importante para los libertarios. En el 2008 en octubre de 31, aparece un personaje llamado Satoshi Nakamoto y publica en unos foros cypherpunk. Cypherpunk es como punk del cifrado, como criptografía y punk, ¿sí? Entonces son como anarquistas, pero en temas tecnológicos. Les gusta la criptografía, les gusta el software y ellos son, lo que les decía, son padres de la criptografía en cierta forma aplicada pues, en el mundo moderno. Satoshi aparece, publica el papel de Bitcoin, que es un papel blanco, le dicen el white paper, que digamos documenta la idea de Bitcoin como un dinero descentralizado que ayuda a desintermediar el sistema bancario. El problema del sistema bancario es que es una jerarquía de instituciones entre las cuales se confían, tienen confianza, pero entonces tienen que ser reguladas y si una transferencia SWIFT se pierde, dicen, bueno, dupliquémosla y resolvemos después. Es un proceso que requiere mucha confianza y por eso es que necesitan tanta información para poder funcionar. Necesitan saber exactamente con quién estás hablando todo el tiempo, necesitan tener todos tus datos y pueden ser capturados políticamente o pueden cooperar con movimientos políticos para manipular el dinero, lo cual causa problemas. Entonces Satoshi dice, no, aquí hay un problema fundamental que no es ni político ni económico, es un problema de infraestructura. ¿Cómo hacemos para poder
transferir dinero de A a B sin la necesidad de la confianza. Y crea esta infraestructura, la cual pues obviamente ya tiene 15 años de estar en juego y muchas otras cosas han crecido encima de ella, muchas otras mentalidades han crecido, pero este es el fundamento, es cómo creamos un sistema monetario en el cual no requiera intermediarios y no requiera confianza. Y 14 días después de publicar el white paper, Satoshi le dice a Alfine que Bitcoin debería ser muy atractivo para la perspectiva libertaria si lo podemos explicar correctamente, ¿sí? Y creo que es algo que se ha hecho un muy buen esfuerzo, pero creo que podría ser mejor porque, digamos, muchos amigos míos libertarios no tienen la cantidad, digamos, de dinero que deberían tener si hubieran entrado a esta oportunidad antes, ¿sí? Algunos sí, ¿sí? Les fue muy bien y son emprendedores y todo bien, pero yo veo que muchos libertarios perdieron esta oportunidad y tal vez no la han comprendido porque es compleja, ¿sí? Pero es una herramienta muy, muy importante. Algo curioso de Satoshi Nakamoto, obviamente es anónimo, no sabemos quién es en realidad. Ok, pero él nos dejó muchas pistas sobre sus fundamentos libertarios. Por ejemplo, el cumpleaños de Satoshi Nakamoto en sus foros era abril 5, cual es una fecha muy importante. En el abril 5 del 33, Franklin Roosevelt firma el derecho ejecutivo 6102, el cual prohíbe a los ciudadanos acumular oro, ¿sí? Y los obliga a entregar el oro al Estado, de los cuales logra capturar cierta cantidad de oro, pero mucho oro se escapa de todas formas. En contraste, abril 5 del 75, presidente Gerald Ford revoca la prohibición y permite el derecho de propiedad sobre el oro de nuevo. Jameson López, un ingeniero muy bueno de Bitcoin, esta no se la puede traducir, pero dice a Bitcoin no le importa tu raza, no le importa tu género, no le importa tus atributos, tu color de piel, tu nacionalidad, no le importa ni siquiera que seas humano, solo le importa que sigas las reglas, ¿sí? Si tú juegas con las reglas, puedes utilizar Bitcoin. Y creo que esto es una idea muy liberal, muy egalitaria y que a la gente de la izquierda le puede interesar, ¿cierto? O sea, a Bitcoin no le importa cómo te identifiques, ¿sí? Tienes tus llaves privadas, tienes tu dinero, tienes tu libertad, ¿cierto? Un argumento libertario hacia la izquierda que también le puede servir a la derecha, ¿cierto? No tienes que tener dependencia gubernamental para defender tu propiedad, ¿cierto? Entonces, Bitcoin transciende en cierta forma los paradigmas políticos y creo que también es muy importante por ese lado. Aquí les muestro un poquito de la historia de Bitcoin, el precio, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto es un chart logarítmico, ¿sí? Que te permite un poquito ver la señal un poco más. Obviamente ha crecido explosivamente, estamos a más o menos $70,000. Tiene ciclos, cada línea amarilla es cuando la inflación monetaria de Bitcoin se corta a la mitad. Es un algoritmo de emisión determinado, predeterminado, que no se puede cambiar, ¿sí? Toda la infraestructura de Bitcoin está diseñada para defender eso, ¿sí? Que nadie pueda cambiar la emisión monetaria. Sabemos exactamente cuántos Bitcoins van a haber en 100 años, cuántos van a haber en 20 años, cuántos van a haber la próxima semana, ¿sí? Y cada línea se corta a la mitad la emisión monetaria, lo cual tiene un efecto en su precio, porque se corta la oferta, entonces el precio sube, asumiendo la misma demanda más, ¿no? Bitcoin es una red distribuida o descentralizada. Cada uno de estos pueden ustedes pensar en una copia de Bitcoin. Cuando tú descargas Bitcoin Core, te vas a Bitcoin, descargar Bitcoin Core, descargas toda la historia de todas las transacciones de Bitcoin con identidades pseudónimas, ¿sí? No con la información personal de la gente, sino pseudónimas. Y puede tu nodo en tu computador verificar la integridad de todas las transacciones en la historia y ver que la cantidad de Bitcoin que deberían haber sí son y que nadie ha hecho trampa, ¿cierto? A través de criptografía. Si tú descargas un nodo de Bitcoin, tú puedes verificarlo personalmente en tu computador, es fuente abierta, puedes leer el código, está en C, no es fácil leer C, pero es un idioma muy popular en temas de programación. Y hay cierto como deber cívico también, es bueno para el mundo de Bitcoin que corras un nodo porque pues hace que haya más distribución, ¿cierto? Buenas carteras para descargar en temas de Bitcoin, Finex, Aqua o Cake Wallet. Cake Wallet es muy buena cartera, tiene muy buena privacidad. Y estrategias de inversión. Hay una idea que se llama el Dollar Cost Average o DCA,
Y la idea es simplemente coge 5 o 10% de tu dinero de exceso después de tus costos, lo que te sobre, y compra Bitcoin una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, cada vez que te paguen, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como el Bitcoin es volátil, ¿cierto? Tiene crecimientos explosivos, luego correcciones de 70, 80%, y luego sigue creciendo, ¿sí? Entonces, si tú empezaras a comprar en la cima de este precio, ¿sí? Por ejemplo, ahorita cuando llegamos a $72,000, si empiezas a comprar una vez a la semana, en el punto en el que estamos como ya 2 años y medio después, cuando estamos a $30,000, ya estás en ganancia. ¿Por qué? Porque cada vez que tú compras en una caída, estás bajando tu precio promedio de compra y estás acumulando pasivamente, no tienes que mirar los charts, no tienes que ser trader, no tienes que estresarte sobre el precio, simplemente estás acumulando en una cuenta de ahorros de Bitcoin y en $30,000 ya estarías en ganancia. O sea, hoy en día ya se te hubiera duplicado casi 60% más capital en esa inversión de la que hubieras tenido probablemente si hubieras hecho una sola compra o si tratas de ser trader. En realidad esta es una de las mejores estrategias que el público tiene para jugar este juego. Finalmente, pilas con los criptos. Una cosa es Bitcoin, otra cosa es cripto, otra cosa es el 99% de otras criptomonedas. Hay más o menos 10,000 criptomonedas en el mundo, la mayoría las cuales sí son centralizadas, sí tienen, digamos que, control los programadores sobre la emisión monetaria, no necesariamente tienen buena seguridad, ¿sí? Hay muchos problemas con muchas de estas criptos que son muy especulativas. Por ejemplo, ahorita hubo 70,000 afectados en Argentina por una criptopirámide que cayó, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Bitcoin ya está establecido, está bien entendido, está bien explorado. Muchos de estos otros criptos son muy especulativos. Hay algunos que son buenos, pero Bitcoin es el rey por una muy buena razón. Entonces entiendan antes de entender, antes de invertir. Y una cosa que les digo a los libertarios que he notado mucho es que, aunque digamos que en los principios morales de los libertarios está la identificación del fraude como una violación de los derechos de propiedad, al principio de no agresión, el fraude es una idea que siento que los libertarios no han podido manejar bien, ¿cierto? Y se ve mucho en esta industria de criptomonedas el fraude. Y yo predije que en Argentina iban a empezar a haber casos de estos porque él simplemente abrió el tema a que puedes hacer en cierta forma lo que quieras, y yo entiendo, los derechos de propiedad son importantes, pero el fraude es una violación de los derechos de propiedad, y creo que es un problema difícil de navegar, pero es muy importante. Eso es todo. Tengo una página web, juangal.com, si le ponen el sale en español varios podcasts, y pues allá me pueden encontrar. Si quieren hablar más tarde, preguntas, mucho gusto, estoy disponible. Muchas gracias. Gracias.